gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bien, comenzamos entonces con esta denuncia de un colaborador eficaz de la congresista Sigrid Bazán, indicando que ella habría sugerido a una ministra de la Mujer a cambio de votos, ¿no?, contra el mandatario, el presidente Pedro Castillo, en una eventual vacancia presidencial. ¿Qué tipo de delito, en caso de comprobarse, habría cometido ella? Sí, bueno, acá la imputación tiene un especial margen de gravedad, porque estamos hablando ni más ni menos que del delito de cohecho, que ya desde el caso Uri Montesinos, que está establecido que la compra de votos a cambio de cualquier beneficio que fuera es calificado como un acto de soborno. Entonces, lo que el colaborador eficaz está diciendo en buena cuenta es que la señora Bazán le habría hecho una proposición criminal para cometer el delito de soborno. Eso es lo que está revelando en buena cuenta. Ok, una denuncia bastante grave que ahora debe seguir un proceso, me imagino, bastante riguroso, ¿no? Ella ha desmentido esto, pero ¿cómo toman las autoridades las informaciones que puede brindar un colaborador eficaz en un caso de esta relevancia? Claro, tengamos en cuenta que la versión del colaborador eficaz todavía tiene que ser confirmada o corroborada. Sin embargo, ya la jurisprudencia de la Corte Suprema y el reglamento de la colaboración eficaz establecen expresamente que esa versión del colaborador, sin perjuicio de que siga la ruta de la confirmación, puede ser utilizado como un dato o noticia criminal para abrir una investigación, con lo cual podría suceder tranquilamente que la Fiscalía, a raíz de esta información, investiga a la congresista Bazán por este hecho. Ahora vamos a hablar del abogado, el señor Raúl Noblecilla, muy cercano a, digamos, este vínculo, estos nexos muy, cercanos, valga la redundancia, al presidente Pedro Castillo. Él también ha estado vinculado a Perú Libre y ahora presentó una denuncia penal contra la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Y lo curioso es que él se ha reunido en más de 7 oportunidades con el presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno. ¿Qué podemos analizar de este caso? ¿Podría prosperar esta acción legal? Tengamos en cuenta, para empezar, que la fiscal de la Nación cuenta con un fuero especial y con la protección constitucional del antejuicio. De manera que esta denuncia tendría que ser, para empezar, admitida o no, es lo primero que tendría que suceder por la propia Fiscalía de la Nación, la propia Fiscalía Suprema, y tras ello, de ser el caso, correr traslado a la fiscal para que responda, y si el caso tuviera cierto éxito o viabilidad, tendría que pasar al Congreso. Lo que quiero decir con esto es que es un trámite que a mí me parece que se ha presentado más para llamar la atención, tipo juegos artificiales, que buscando en efecto que haya un proceso que pueda llevar a una acusación. Entonces, creo que como parte de la estrategia de defensa que tiene el presidente es denunciar a los que lo investigan, denunciar a los que lo denuncian y en consecuencia tratar, digamos, de diluir su propia investigación con ese tipo de maniobras. Sí, varios analistas consideran como ataques contra la fiscal de la Nación lo que estamos viendo. Incluso el parlamentario Guillermo Bermejo acaba de presentar una denuncia constitucional también contra la líder de la Fiscalía, ¿no? Entonces, ¿usted cómo podría analizar este tipo de acciones? Sí, yo creo que es parte de una estrategia. Como sabemos, el presidente Castillo no tiene una defensa de fondo. Lo único que hace es negar y negar lo evidente. Y por otro lado, hacer este tipo de maniobras que para mí son, en cierto modo, innecesarias, no conducen realmente a resolver el problema, el caso, y son más distractivos que cuestiones de fondo, ¿no? Yo no creo que esa denuncia tenga viabilidad. Yo diría que tiene una viabilidad muy remota, pero la presenta con la finalidad de decir, bueno, yo también te he denunciado, yo también te he acusado. También hay trascendidos de que la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, en las próximas horas o días podría presentar una denuncia constitucional ante el Congreso en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, por presunta organización criminal. ¿Esto realmente podría provocar la suspensión en el cargo del mandatario? A ver, para que esto suceda, tendría esa acusación que sea admitida a trámite a nivel del Congreso. Y esto es algo que no es automático porque, como todos sabemos, está el blindaje del artículo 117 de la Carta Magna, que señala que el presidente solo puede ser investigado y acusado durante su mandato taxativamente por 4 casos.
dentro de los que lamentablemente no está el delito de organización criminal. Traición a la patria, otros aparecen por ahí, pero no el de organización criminal. Entonces, esa es la primera valla. Si el Congreso supera la primera valla, porque el Congreso no necesariamente razona jurídicamente, sino políticamente, se abriría una investigación, un debido proceso a nivel de la subcomisión de acusaciones constitucionales, y si ésta concluyera que hay mérito o causa para hacer una acusación constitucional, tendría que pasarlo en su momento al Pleno, y ahí se votaría la suspensión o la destitución del presidente o la inhabilitación en el cargo, pero siempre, como repito, superándose la valla del 117, que es una norma, digamos, que nunca fue pensada para este tipo de casos. En su opinión, ¿un eventual juicio político sí podría tener más posibilidades de retirar del cargo al presidente de la República? Si es que se gatilla el proceso de acusación constitucional, esa probabilidad estaría sobre la mesa. También podría suceder que el grupo parlamentario investigue, pero no concluya en una acusación por el tema del 117. Claro, son bastantes. Podría suceder también de que los abogados del presidente recurran a un habeas corpus o a un amparo y traten de paralizar esa investigación. Sí, llama la atención porque el número de votos es bastante alto. Ahora también me gustaría que habláramos sobre las declaraciones precisamente del presidente Pedro Castillo, que ha indicado que va a seguir utilizando el avión presidencial para viajar con sus ministros, pero también con su familia. Él, en caso de que, bueno, lo ha afirmado abiertamente, incurra en este tipo de hechos, ¿estaría cometiendo algún tipo de delito al utilizar bienes del Estado para uso personal? Sí, hay que tener en cuenta de que parte de los protocolos que se sigue a nivel de lo que es la presidencia de la República implica que el presidente pueda trasladarse con sus familiares directos. Eso es algo que ha sucedido durante todos los gobiernos y es algo que de un día a otro se pueda criminalizar. Lo que podría criminalizarse es el uso de recursos públicos de manera indebida. Si, por ejemplo, hay gastos superfluos, gastos, digamos, adicionales que el gobierno no tendría por qué asumir, en ese tipo de casos podrían haber responsabilidades penales, pero generalmente por el solo hecho del traslado, ya que son costos ya previstos, no es algo que incremente, digamos, el costo de la arca del Estado. Ok, pero hablamos de la familia directa. ¿Eso qué comprende? ¿Esposa, hijos o también sobrinos, tíos, primos? Y tienen que ser viajes, me imagino, que estén en la agenda presidencial, no viajes de índole personal, ¿no? Efectivamente, son viajes de trabajo. Para ello se pueden usar los recursos públicos, actividades del presidente, y podría incluir en ello, a mi juicio, sus familiares indirectos como sobrinos. Desde luego que no, porque ellos no tienen nada que ver con el entorno familiar directo del presidente, y la razón, digamos, de no romper el círculo familiar por las actividades del presidente se perdería, ¿no? Nadie vive con los sobrinos, todo el mundo vive con sus hijos o esposa, esposo, ¿no? Ajá, bien, bien. Entonces sí se podría dar una investigación en caso de comprobarse que efectivamente lo usaban los sobrinos y para viajes que no estaban en la agenda del mandatario, no de trabajo. Efectivamente, ¿no? Si se trata de terceros, y son terceros que no tienen ninguna razón o justificación para acompañar en sus viajes, eso es algo que en definitiva implicaría un mal uso de los recursos públicos. Y hablando del círculo cercano del presidente de la República, precisamente el día de hoy, Lilia Paredes, ¿no?, está en este pedido de impedimento de salida del país por 36 meses por presuntamente también ser parte, ¿no?, de esta organización criminal que operaría al interior de Palacio de Gobierno. Lo cierto es que su defensa, el señor Benji Espinosa, dice que ella tiene arraigo en el Perú por su figura de primera dama, porque vive en Palacio de Gobierno y bueno, por las funciones que ella suele ejecutar. ¿Usted considera que este pedido fiscal pudiese prosperar o no? Yo pienso que el pedido va a prosperar. El impedimento de salida del país es prácticamente la medida más leve de afectación personal en un proceso penal. Y además tengamos en cuenta el gran poder que tiene la señora Lilia Paredes al ser la primera dama. Tiene la capacidad de viajar. Cada vez que el presidente viaje, ella lo puede acompañar como parte de los actos protocolares, y eso significa que puede incrementar su flujo migratorio. Si incrementa su flujo migratorio, incluso con los recursos del Estado y el poder que tiene a su disposición, es un riesgo de que uno de esos viajes simple y sencillamente no retome. Eso es algo que tiene que valorar la Fiscalía, el Poder Judicial, y yo creo que en un caso como este el impedimento se va a dar.
Ajá, pero cuando su defensa dice lo del arraigo, ¿no? Y cabe precisar que los fundamentos pueden tener algo de coherencia, porque indican, ella vive en Palacio de Gobierno, todos saben dónde está, sabemos las actividades que tiene, no se esconde de nadie, ¿no? ¿Ese recurso podría calar tal vez en los jueces? Ese es el primer argumento que se podría utilizar, pero esto de los viajes es un arma de doble filo, ¿no? Porque asimismo también puede usar el poder de la presidencia para hacer esos viajes y justamente en una de esas no retornar, dada la magnitud de las imputaciones que pesan en su contra. O sea, es una posibilidad que en la medida que no se pueda negar, y en la medida que sí tiene flujo migratorio, y el flujo migratorio lo tiene desde que es la esposa del presidente. Antes de ser la esposa del presidente, que sepamos, la señora Paredes no tenía viajes al extranjero, por lo menos no viajes conocidos. Entonces, si el poder del presidente, si el estar en Palacio de Gobierno le permite ese flujo migratorio, no es solamente un tema de arraigo, es también el tema de la posibilidad y la capacidad de poder irse fuera del país. Bien, doctor Caro, y por último, la Fiscalía de la Nación también ya inició un proceso de investigación en contra de los congresistas indicados como los niños por presunta organización criminal. Esta investigación, indagación paralela, ¿no?, a la que se lleva en el Congreso de la República, pudiese prosperar, podría dar también más indicios de otros miembros de la organización que operaría también con el Ejecutivo. Sí, por lo que se sabe, la imputación que hay contra los llamados niños es por persona que está en el Congreso y que recibían ciertos favores del Poder Ejecutivo para orientar sus votos, ¿no?, en favor de las políticas o las cuestiones de confianza a las que estuviera sometido el Poder Ejecutivo. La imputación, al igual que el caso de la congresista Bazán, no es leve, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de cohecho. Consecuentemente, con la información que tiene la Fiscalía ya se ha gatillado la investigación y la investigación seguramente va a dar lugar a lo que ha sucedido con otros investigados en este caso, es decir, por lo menos un impedimento de salida del país en el más breve plazo. Bien, doctor Caro, muchas gracias por su análisis, tantos temas que analizar hoy por hoy, que realmente es importante tener conocimiento cómo funcionan las leyes en cuanto a estas informaciones, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Caro.